Para comenzar, a mí me gustaría explicar un poco por qué Institut Guttmann, un hospital monográfico de neurorehabilitación, hace un programa post-COVID, lo que podría parecer en un inicio que es una patología respiratoria y que no hay mucha relación, pero la verdad es que sí la hay. Contar un poco lo que sucedió durante la pandemia. Durante la pandemia, la mayoría de los hospitales y los centros de salud luchábamos contra el colapso y para esto se habilitaban camas y se habilitaban lugares para poder tener pacientes ingresados, para poder hacer tratamientos en los lugares donde se pudiera. Pacientes más graves que requerían UCI se adaptaban. Y en esto, nosotros, en una alianza con el Hospital Germán Trias y Pujol, que es el que está justo al lado en Badalona, hemos atendido más o menos 230 pacientes en el transcurso de aproximadamente 2 meses. Estos pacientes procedían en su gran mayoría de pacientes que venían con una gravedad moderada porque ya habían pasado la severa a nivel de Germán Trias o porque directamente requerían una cama de hospitalización moderada con aporte de oxígeno. De estos 210 pacientes fueron altas, 14 pacientes fallecieron y 9 pacientes eran pacientes que los teníamos ingresados nosotros como pacientes de neurorehabilitación, se infectaron con COVID y después volvieron otra vez a las camas de hospitalización de neurorehabilitación. En este gráfico lo que podemos ver es la curva de ocupación que tenía el Hospital Germán Trias durante la pandemia. Y los dos cuadros que vemos, el cuadro en rojo es el momento de máxima ocupación, donde llegamos al pico y donde comienza a descender la curva. En esta etapa lo que recibíamos era principalmente pacientes del Hospital Germán Trias. Y la segunda parte, que es el cuadro que vemos en azul, es todo el tema que hubo con las residencias, donde los pacientes estaban infectados, las residencias estaban colapsadas, no había lugar donde hacer la separación de estos pacientes y participamos en la atención de un perfil diferente de pacientes. ¿Qué nos permitía esto? Perdón, pero no sé si es el aire o la mascarilla que tenía, pero me va sacando la boca bastante. Nos permitió atender 2 perfiles de paciente. Uno, el perfil que había tenido una complicación grave o una complicación moderada, que era un paciente de menor edad con menos comorbilidades, y pacientes de más edad con más comorbilidades. Y nos permitía al final tener un perfil de paciente que habíamos atendido y una experiencia que no teníamos de otra forma. Además, nos empezamos a dar cuenta de algunas otras cosas, entre ellas que sí era importante si el paciente había hecho un cuadro grave, sí era importante si el paciente había estado en UCI o había estado durante un periodo prolongado, pero habían otros factores. Uno de ellos era el estar infectado por una enfermedad que realmente no conocíamos. Y además de no conocerla, se hacían bastantes tratamientos intentando mejorarla y algunos de ellos, como los tratamientos con corticoides, sabíamos que podían empeorar a nivel muscular al momento que el paciente se fuera de alta. Y además, era una enfermedad que se asociaba con la alta mortalidad. Y esto generaba una sensación de angustia, una sensación de miedo. Cuando los pacientes salían del hospital, no estaban en una situación normal tampoco. Las familias estaban en cuarentena, ellos llegaban a una cuarentena, no retomaban sus actividades de forma normal. Y esto tampoco era volver a la normalidad. No sabíamos tampoco dónde íbamos, creíamos que avanzábamos y avanzábamos, pero en realidad no teníamos la sensación que no llegábamos a ningún lugar. Y todo esto nos permitía darnos cuenta que en realidad había muchos factores y muchas causas de patología que nosotros en algún momento podíamos reconocer como patologías que habíamos tratado y que además teníamos experiencia en la neurorehabilitación. Aquí no había duda que durante muchos años se ha hecho en Guttmann neurorehabilitación, pero había otras cosas que habíamos hecho. Nos habíamos adaptado, ya que nuestros pacientes tenían que seguir en control, tenían que seguir algunos en rehabilitación, a hacer la telemedicina. Hacíamos consultas médicas y consultas de otras partes del equipo sanitario, entre ellos neuropsicología, de forma telemática. Y adaptamos también a nivel de tratamiento de rehabilitación, tratamientos individuales, tratamientos grupales, y a través de una plataforma donde se puede entregar información a los pacientes que ya estaba diseñada, vídeos que iban haciendo la parte del personal sanitario que estaba haciendo teletrabajo. Y esto nos permitía dar a los pacientes herramientas para que los pacientes pudieran ir interactuando. Y todo esto
que era relativamente nuevo, se asociaba a, por ejemplo, la plataforma de reentrenamiento cognitivo, que ya durante muchísimos años estaba trabajando con nosotros. Es una plataforma que permite entrenar de forma cognitiva al paciente posterior a una valoración neuropsicológica. Esta plataforma además se adapta según el paciente vaya obteniendo mejores resultados o peores resultados en determinadas pruebas a través de inteligencia artificial. Por lo tanto, ya estaba probado, lo hacíamos de forma presencial la valoración, ahora habíamos aprendido a hacerla de forma telemática, hacíamos el tratamiento inicialmente de forma presencial, pero los pacientes continuaban de forma telemática, por lo tanto también estaba preparado y también la podíamos incluir. Y al mismo tiempo teníamos conocimiento que ahora cuando profundicemos en el proyecto del Barcelona Brain Health Initiative más el equipo de innovación de Tom Goodman, en aplicaciones como es el Cognitest, que son aplicaciones para conocer la salud a nivel cognitivo. Y esto nos permitía tener alguna herramienta que la podíamos integrar de alguna forma a nivel de screening. Además, la plataforma del Neuropersonal Trainer la habíamos abierto a lo que era el Open Neuropersonal Trainer a los pacientes de más de 50 años durante el periodo del estado de alarma. Y llegamos a tener más de 3.300 personas que utilizaron la plataforma para mantenerse activos cognitivamente. Entre ellos, la mayor parte eran mujeres, pero esto también nos demostraba que era una plataforma fácil, amigable y que se podía interactuar. Hasta este punto, ¿qué sabíamos? Sabíamos que la patología dejaba secuelas, sabíamos que estas secuelas no solamente eran evidentes a simple vista y no solo afectaban la parte física, sino que a nivel cognitivo, a nivel neuropsicológico, había muchas cosas que buscar. Sabíamos que mucho de esto estaba descrito ya en pacientes que ingresaban en UCIs, tampoco era un conocimiento completamente nuevo. Si tú ya habías ingresado a una UCI por una causa respiratoria o habías tenido un síndrome inflamatorio, sabíamos que a nivel cognitivo ya te ibas a alterar, independiente de que fuera un COVID o no, simplemente por el hecho de haber estado allí. Por lo tanto, había conocimiento previo también. ¿Y ahora qué sabemos? Sabemos que en realidad no íbamos tan equivocados. Sabemos que a nivel cerebral hay alteraciones de memoria a corto y a mediano plazo. Hay una sensación de sobrecarga cognitiva. Los pacientes o fluctúan a días. Hay días que están mejor y días que están peor. O hay días que tienen, o simplemente todos los días tienen un umbral más bajo. Y antes podían trabajar 8 horas y ahora a las 4 horas pues ya existe una sensación de sobrecarga. Sabemos que hay alteraciones a nivel de gusto y a nivel de olfato, lo más probable por alteraciones inflamatorias. Sabemos que hay alteración de la deglución y esto es uno de los puntos que habitualmente no se busca, que puede hacer que los pacientes tengan una complicación respiratoria en un paciente que puede haber quedado con secuelas respiratorias. Por lo tanto, es importante buscarla y tenerla presente. Sobre todo además porque ya sabíamos que si había un paciente que había estado en UCI por una patología que generaba un síndrome inflamatorio era más frecuente y en este caso el COVID hace las dos cosas. A nivel de la voz, no se sabe si realmente por intubación o por algún otro mecanismo, también hay alteración. A nivel pulmonar y a nivel cardíaco lo hemos oído durante prácticamente toda la pandemia, los pacientes que fluctúan en alteraciones, sobre todo pulmonares, que van desde no queda ninguna alteración a nivel de flujos, pero sí de presiones, hasta los pacientes que hacen fibrosis y acabarán requiriendo un trasplante. Y a nivel cardíaco, un poco lo mismo, desde patologías leves a patologías más severas. A nivel de hígado, a nivel de riñón y de aparato circulatorio, también se han ido viendo alteraciones que no se sabe si eran, en el caso de riñón y hígado, por medicación o si eran asociadas a la patología. Se han encontrado virus en autopsia que se han hecho, pero en realidad la causa no acaba de estar completamente ligada. A nivel de aparato locomotor, mientras más tiempo estabas ingresado en una UCI o en una cama de hospitalización, menos movilidad tenías, mantenías una posición que en algunos pacientes eran de cúbito prono, tenían que estar boca abajo para que esto oxigenara mejor los pulmones y vas a tener más atrofia. En algunos casos era solo muscular, en otros casos podías tener alguna rigidez. Y todo esto, que es lo que los rehabilitadores al final nos importa y más que ver trozos vemos el global, nos afecta a nivel funcional. Tenemos una repercusión funcional del paciente y el paciente tiene una dependencia y nosotros lo que queremos hacer es sacar al paciente de esta dependencia.
A nivel cerebral, me gustaría en 3 o 4 diapositivas explicar un poco más. Si bien, y de hecho es lo que esperamos que muchos de los centros, sobre todo los que nos oyen de fuera, están haciendo rehabilitación, y la mayoría de los servicios de rehabilitación están con algún programa de rehabilitación post-COVID, lo que estimulamos de todas formas. Lo que estimularíamos también es poder valorar a los pacientes que tienen alguna alteración cognitiva en algún centro especializado, donde se pueda hacer una valoración neuropsicológica, donde se tenga experiencia, porque muchas veces, y esto ya nosotros lo veíamos con pacientes traumáticos cerebrales leves, si no tenías experiencia en la valoración neuropsicológica, el paciente se podía catalogar como un paciente normal. Él sabía que no estaba normal y que no podía llegar a hacer ciertas cosas porque tenía una limitación que se lo impedía, pero si no tenías experiencia no sabías qué tipo de limitación había, porque habían pruebas específicas que no hacías directamente. Por lo tanto, en este caso, como una pincelada de lo que veremos ahora, se ha encontrado algo similar, por lo tanto es importante que se haga en un centro donde tengan experiencia. ¿Por qué es complejo? Porque a nivel neuropsicológico siempre tendemos a separar a las cosas, pero en realidad es todo un global e interactúa y se relacionan, y dependiendo de si tenemos uno u otro alterado, nos puede alterar el conjunto y no sabemos bien qué es lo que nos pasa. Si vemos aquí todos los que están en púrpura o en lila, vemos que tenemos la parte cognitiva. Vemos que tenemos la atención, que es la capacidad de mantenernos atentos, como están vosotros ahora, las funciones ejecutivas, que es la capacidad de planificarnos, la orientación, el lenguaje y la memoria, tanto a corto y a largo plazo. Pero esto se relaciona con la conducta y con la emoción. Y si tengo alterada, por ejemplo, la emoción, puede parecer que no pongo atención o que tengo alteración de memoria simplemente por una alteración emocional. Y todo esto además repercute en las actividades básicas de la vida diaria. Si vemos, por ejemplo, la conducta, como intentaré hacer un ejemplo de cada uno, si tengo falta de interés, falta de motivación y falta de iniciativa, a la larga puedo tener una irritabilidad porque veo que no soy capaz de hacer cosas, o quizás por la irritabilidad tengo una falta de motivación, una falta de iniciativa y una falta de interés. Puede haber puede ser de ida y vuelta, y se relacionan ambos también con la parte, por ejemplo, de la atención. Si a nivel de la atención, de todo lo que deberíamos evaluar, yo evalúo la atención sostenida, y con esta atención sostenida, que para un lenguaje normal es la concentración, me puede afectar tanto la memoria como las funciones ejecutivas por tener afectada una parte de la atención, y yo pensar que el paciente tiene una alteración de memoria y en realidad lo que tiene es que no se puede concentrar, que al momento de no ponerme atención no puede retener lo que estoy diciendo. Por lo tanto, no es fácil valorarlo si no tienes experiencia. Y a nivel de la emoción sucede lo mismo. Veíamos que si los pacientes tenían tristeza, o por el otro lado estaban más motivados y tenían preocupación por el futuro, por su recuperación al trabajo, por su vida laboral, esto podía generar ansiedad, podía generar depresión, el paciente podía estar más impaciente o podía estar hipersensible. A nivel del programa que estamos realizando ahora, como una valoración muy rápida y simple para saber si realmente dentro de lo que estábamos valorando los pacientes tenían alteración o no con las pruebas que estábamos realizando, nos dimos cuenta que de los que llevamos valorados hasta ahora el 83% tiene alguna alteración cognitiva, y a nivel de conducta y a nivel de emoción un poquito más de la mitad de los pacientes también tienen una alteración. Esto no implica que tengas o cognición o conducta o emoción. La mayoría de los pacientes tienen alteración de una y además otra. Pues con todo esto, lo que quisimos hacer es crear un programa de detección precoz, principalmente enfocado en la detección y posteriormente en el tratamiento de las secuelas post-COVID. El énfasis siempre en la detección precoz y en la confirmación diagnóstica, para poder orientar el tratamiento, y el tratamiento hacerlo de forma especializada y
con las características que el paciente requiera, ya que teníamos la capacidad de hacer, actualmente podemos hacer más visitas presenciales, pero así todo podemos hacer valoraciones de forma telemática, podemos hacer algún tratamiento de forma telemática, por lo tanto lo podemos adaptar un poco más. Lo que más nos interesa es tener una confirmación y un diagnóstico precoz. Y este es el programa que hemos creado. La primera parte, que vemos que es el Goodman Neurotest, es una herramienta de evaluación neuropsicológica en la cual tienen la página para poder ingresar arriba, está liberado, los pacientes, las personas o el profesional que la quiera utilizar se registra y con esto nos da la entrada a 3 valoraciones. 2 son cuestionarios para valorar conducta y emoción y el tercero es el Cognitest que habíamos mencionado en alguna diapositiva anterior. Esta es la página que da, posterior a realizar el test, al profesional. Al paciente le da una orientación sobre si requerimos que el paciente sea valorado por un profesional o está dentro de parámetros normales y podemos tener una tranquilidad. Y al profesional le da una descripción, por ejemplo, en el caso de la primera escala, que aquí hay indicios de sintomatología ansiosa y hay indicios de sintomatología depresiva. Que a nivel emocional hay una alteración leve y a nivel conductual el paciente está normal. Y a nivel cognitivo, en memoria a corto plazo, a largo plazo, en memoria de trabajo, en control cognitivo, en atención de la búsqueda y búsqueda visoespacial y en procesamiento visoespacial, el paciente está sobre, bueno, en este caso no, sobre el percentil 50. Y consideramos que cuando el paciente está bajo el percentil 20, debería ser valorado por un profesional. ¿Qué nos implica esto? Nos entrega una herramienta para poder tener un screening neuropsicológico, sobre todo para los sitios donde no estamos muy habituados a tener valoraciones neuropsicológicas y poder redirigir al paciente o a un psicólogo o a un neuropsicólogo o a través de los médicos de atención primaria para orientar el diagnóstico. Después de tener este screening, lo que hacemos son la valoración médica y la valoración neuropsicológica. Hacemos una valoración médica de forma, en inicio, telemática, ahora la hacemos presencial, pero también la podemos hacer de forma telemática. Y la neuropsicológica también la hacemos de forma telemática. Con esto, hacemos de forma presencial a los pacientes que tenemos actualmente en el programa una valoración por el equipo de rehabilitación funcional, donde vemos fuerza, equilibrio, capacidad de marcha. Hacemos algunas preguntas de cuestionarios de funcionalidad, de actividades básicas de la vida diaria, para estandarizar un poco a qué nivel funcional es el paciente que recibimos. Hacemos una prueba específica de fuerza, que es una dinamometría de garra, que está homologada a la pérdida de fuerza a nivel generalizado. Valoramos a nivel respiratorio flujos, valoramos presiones inspiratorias y expiratorias para ver si la alteración o la disnea que siente el paciente es por alteración a nivel de flujo y una alteración a nivel intrínseco pulmonar, o tenemos alteración de musculatura que nos impide tener una función normal, pero el pulmón funciona de forma normal. Si requerimos hacer alguna prueba más especializada, también tenemos la capacidad de hacer, que es una ergometría con consumo de oxígeno. Y además valoramos a nivel respiratorio cómo repercute la alteración tanto a nivel de espirometría como a nivel de presiones en la funcionalidad del paciente. Cuando tenemos todas estas valoraciones, lo que hacemos son una serie de intervenciones y aquí es donde las intervenciones se personalizan. La primera es lo que dijimos de la plataforma del Neuropersonal Trainer. Ya tenemos la valoración neuropsicológica, teníamos el screening previo y con esto se pauta el tratamiento. El paciente lo hace a nivel de la plataforma web de forma telemática. Hacemos la teleneurorehabilitación, que en un inicio hacíamos teleneurofitness, que para nosotros era mantener una funcionalidad de los pacientes que habíamos dado de alta a nivel con entrenadores personales para que hicieran, o terapeutas ocupacionales, para que hicieran un mantenimiento del paciente, y este era el fitness, teleneurofitness. Y posteriormente desarrollamos la teleneurorehabilitación, que era un paciente de forma individual o 2 pacientes que tuvieran una patología similar y hacer una rehabilitación también de forma telemática, pero más personalizada. Además de esto,
Durante todo el tiempo que hubo personal haciendo teletrabajo, se hicieron muchos vídeos educativos y para que los pacientes se mantuvieran activos, y esto después, a través de la plataforma del SIDON, que es este servicio de información integral de la discapacidad, se agregó una pestaña que era la pestaña del COVID. Y aquí poníamos información general, tareas cognitivas, tareas conductuales, soporte emocional, prevención, salud y autocuidado. Y la última, poníamos los vídeos de ejercicios. Con todos separados por la parte que queremos tratar, con los vídeos que hay, una parte liberada, y posteriormente evolucionamos a tener vídeos estandarizados de tratamiento de ciertas patologías específicas que el fisioterapeuta o el equipo de rehabilitación funcional pudiera prescribir para hacer de forma telemática durante la semana que viene, pues el vídeo 1, 3 y 5. Y con esto tú tenías una, que antes entregábamos una hoja, o en muchos servicios se entregan normas de cómo realizar los ejercicios, pues aquí los podíamos entregar directamente con vídeos a través de la plataforma. Aquí les dejamos también la web. ¿Qué más hacemos? El dispositivo, cuando valoramos las presiones, utilizamos un dispositivo de reentrenamiento de las presiones respiratorias. Y además, la rehabilitación física y la rehabilitación respiratoria de forma presencial. El paciente que tiene que venir de forma presencial, se hace de forma presencial, y aquí no hay ninguna discusión. El dispositivo, lo que hacemos es un dispositivo que varía en presiones entre 7 y 41 centímetros de agua. Cuando valoramos la presión inspiratoria, es para el reentrenamiento de la musculatura inspiratoria, que es la más importante para poder desarrollar una función respiratoria normal y evitar el cansancio posterior. Según la que encontramos, si está dentro de los parámetros normales, no reentrenamos. Si está fuera de los parámetros normales, según las tablas estandarizadas, calculamos el 30% de la presión inspiratoria máxima y hacemos una serie de ejercicios de rehabilitación, y vamos regulando una vez a la semana, valoramos las presiones otra vez y vamos regulando la presión del dispositivo. Además, vamos incluyendo la rehabilitación respiratoria a nivel de vídeos también de educación. Y por último, a este nivel, si el paciente tiene una alteración para tragar, si tiene una disfagia o si tiene alteración del lenguaje, alteración del habla, pues hacemos una valoración de logopedia, y si hay que realizar tratamiento, realizamos el tratamiento. El programa inicialmente está pensado para hacer una valoración un programa de 8 semanas, con la primera valoración a las 4 semanas, a mitad del programa, donde se vuelve a repetir la evaluación médica, la evaluación neuropsicológica y las pruebas funcionales. Y lo mismo hacemos al final del tratamiento. Si posterior a esto se requiere realizar alguna cosa específica, los tratamientos también van de forma personalizada. Y si independiente a todo el programa, en algún momento de la valoración o de las intervenciones nos damos cuenta que el paciente debería ser valorado o por un psiquiatra o por un neurólogo, pues también tenemos la vía de derivación. El equipo profesional que incluye es un médico neurorehabilitador, el equipo de fisioterapia, terapia ocupacional y entrenadores personales de rehabilitación funcional, neuropsicólogo y logopeda, y como consultores, psiquiatra, neurólogo y en algunos casos que sea necesario realizar alguna intervención, clínica del dolor. Pues esta es la parte del programa. Las preguntas las dejamos al final, si les parece, y los dejamos con el doctor Bartrés. ¿Qué tal? No sé si está activado eso. ¿Sí? Hola, ¿se me oye? Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir y por... Yo voy a hablar un poco de otra parte de actividad que estamos haciendo aquí en el Instituto Guttmann, que es más la parte de investigación, y voy a intentar explicar un estudio que hemos hecho en el marco de la pandemia del COVID, desde el proyecto de investigación Barcelona Brain Health Initiative, pero con el objetivo de generar nuevo conocimiento. Ahora veremos lo que explicaré respecto a la salud cerebral y mental, pero con la finalidad
eventualmente de trasladar ese conocimiento a los programas clínicos que está desarrollando Goodman y que acaba de comentar el doctor Figueroa, que luego hablaremos un poco más. Entonces, el Barcelona Brain Health Initiative es un proyecto de investigación que nace aquí en el Institut Goodman en el año 2017. Y yo no voy a extenderme mucho, pero es un proyecto que ha ido creciendo y tiene realmente ahora un organigrama y un nicho de colaboración importante. Está promovido y se hace desde aquí, desde el Goodman Brain Health Institute. El director científico es el doctor Álvaro Pascual-Leone. Coordinamos un poco con el doctor Chema Tormos y yo mismo. Y tiene el soporte principal a nivel financiero de la Caixa, pero ya veis que tiene también toda una serie de partners de conocimiento y de equipo fantástico. Aquí tenemos a María Redondo, por ejemplo, y otra gente que va creciendo también, y conexiones ya muy internacionales de investigación, tanto europeas como americanas. Yo no quiero, como decía, entrar mucho, porque no me llevaría mucho tiempo explicar lo que es el BBHI, el Barcelona Brain Health Initiative, porque quiero ir por la parte del estudio del COVID que hemos hecho ahora. Pero sí voy a comentar un poco cuál sería el objetivo principal de esta iniciativa, de este proyecto de investigación. El Barcelona Brain Health Initiative es un estudio que pone estudio prospectivo longitudinal, es un estudio donde lo que estamos haciendo es seguir una población grande de voluntarios, de casi 5.000 personas, con evaluaciones continuas y encuestas y cuestionarios acerca de los estilos de vida, y también ahora, como veremos, pruebas médicas de la imagen, etcétera, para al final intentar entender, el objetivo principal es intentar entender cómo es posible mantener la salud del cerebro y la salud mental desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de bienestar psicológico, buen humor, funcionamiento social, a lo largo de la vida y especialmente cuando nos hacemos mayores. ¿De acuerdo? Este sería el objetivo principal del estudio. Como decía, tiene una comunidad de 5.000 personas que interactúan con nosotros gracias a una plataforma online que desarrollamos. Quizá algunos de vosotros sois voluntarios del proyecto, y donde pues asiduamente vamos pasando cuestionarios sobre estilos de vida, porque sabemos que son importantes para el mantenimiento de la salud cerebral en estos pilares que tenemos aquí: actividad física, nutrición, sueño, socialización, etcétera, pero donde también estamos siguiendo una cohorte, una subgrupo de forma más exhaustiva de unos 1.000 participantes cada 2 años, y hacemos pruebas personalizadas. Vienen aquí del Institut Goodman y hacemos pruebas médicas de esfuerzo físico, también hacemos resonancia magnética, EEG, con una caracterización mucho más exhaustiva. La idea es, con todas estas pruebas, ir siguiendo esta población, intentar entender cuál es la configuración, la combinación de aspectos, desde aspectos psicológicos, de personalidad, hasta estilos de vida y factores de riesgo y protectores biológicos, la combinación que nos explicará personas que van a mantener esa salud cerebral a pesar de que vayan envejeciendo, incluso a pesar de que puedan aparecer enfermedades sistémicas o incluso del sistema nervioso central, pero son resilientes y mantienen un buen funcionamiento. Este sería el objetivo, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo de un estudio sueco donde solo miran la memoria, pero tenemos que 65 años de seguimiento, años de las personas, 65, 70, 65, 80 años, un grupo, el de arriba, mantiene un funcionamiento perfecto de la memoria como cuando era joven. Queremos entender mejor cómo es posible llegar aquí, no solo en memoria, sino en un buen funcionamiento más holístico, más global, de todas las funciones que proporciona el cerebro, mentales, cognitivas, etc. Este grupo es un grupo particularmente resiliente o resistente al paso de la edad o a las patologías, y queremos entender cómo es posible mantener esa salud del cerebro, porque no hay patología o porque te sobrepones a lo que puede haber y sigues funcionando bien. Y este es el concepto, esta idea de la resiliencia, es lo que nos hizo, desde que empezó la pandemia del COVID y todo el estado de confinamiento, hacernos esta misma pregunta en el marco del proyecto del Barcelona Brain Health Initiative, pero en el caso de la cuarentena y de la infección por el COVID. Sabemos, como hay muchos estudios ya en la literatura, y el doctor Figueroa ha comentado ahora, que la infección, el contagio por el SARS-CoV-2, el virus, tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso, entra por el epitelio nasal y va hacia las neuronas, tiene un aspecto neuroinvasor, bien por la barrera hematoencefálica, bien por transporte de axonal, y afecta regiones del cerebro, por ejemplo la región olfatoria, por eso es uno de los síntomas principales, pero no solo esto, hay casos descritos con hemorragias, post-mortem, en este caso atribuibles al COVID. Hay modelos de animales donde se ve que los
los virus, coronavirus humanos afectan estructuras importantes para la memoria, como el hipocampo, quizá les suena. Por tanto, hay un efecto directo del virus, pero también hay un efecto clarísimo sobre la salud mental y sobre la salud cognitiva de el hecho que hemos vivido todos los últimos 3 meses, que es el confinamiento, la cuarentena impuesta por intentar parar la transmisión del virus. Entonces, por estas dos vías, las personas durante este periodo, y esperemos que no siga mucho, pero quizá todavía va a continuar, puede que hayan tenido un impacto en su salud cerebral y en su salud mental. Y nosotros lo que quisimos es estudiar qué pasaba en todo el grupo de la gente del Barcelona Brain Health Initiative durante el confinamiento. Especialmente sabemos de la literatura anterior que los estados de confinamiento, de cuarentena, de ciudades que han puesto en cuarentena durante tiempo, la gente empieza a tener miedo, empieza a tener problemas, a infectarse, tiene cambios de la actividad que habitualmente realizaba, tiene aislamiento social, quizá tiene un impacto laboral también, familiar, etcétera. Todo esto puede resultar en un estresor análogo un poco a lo que decíamos antes de la edad, ¿no? Del avance de la edad, ¿no? En el cerebro. Esto también es un punto de un estresor muy circunscrito en meses, pero que puede impactar la salud cerebral. Y los estudios han descrito estrés, insomnio, depresión, suicidio, no afectando a todos iguales, pero en algunos casos a largo plazo. Por tanto, lo que nos planteamos en la comunidad del VBHI es ver cómo la comunidad que nosotros teníamos, los voluntarios que nos iban contestando, iban superando esta situación a nivel de salud mental, de bienestar, etc. El objetivo es un poco también el general del VBHI. Sobre todo queremos también entender qué características durante el confinamiento hace que haya relativamente poco impacto, o que haya gente que se pueda sobreponer desde el punto de vista de salud cerebral o salud mental al estado de confinamiento o al estado de haber estado, por ejemplo, contagiado, infectado con el virus o la combinación de las dos cosas. Esto es lo que intentamos buscar para luego trasladar ese conocimiento también a la clínica. Entonces, el diseño del estudio, sin alargarnos mucho, lo que nosotros teníamos mucha suerte, y esto realmente a nivel científico, ahora que estamos publicando estos datos, es único, es que como esto parte del estudio VBHI, que empezó en 2017 y tenemos datos de seguimiento de las personas desde el 2017, nosotros teníamos muchos datos acerca de la salud cerebral y salud mental, de cómo la gente percibía si tenía quejas cognitivas, ansiedad, depresión, estilos de vida que realizaba. Todo esto lo teníamos desde antes del impacto de la pandemia y del confinamiento. Entonces, teníamos datos ya de la línea de base de estos participantes, de cómo eran respecto a variables asociadas a su salud del cerebro. Entonces, en el momento en que a mediados de marzo hubo el cerramiento, ¿no? La fase más estricta del confinamiento, nosotros, el grupo del VBHI, nos reunimos y dijimos que teníamos que aprovechar científicamente esa oportunidad para ir siguiendo con cuestionarios análogos a los que habitualmente administramos en el VBHI, cómo la gente progresando dependiendo de su situación que le había tocado vivir de confinamiento, incluso de infección del virus, de él o de un familiar, etcétera, y aprender cómo eso podía impactar en la salud. Entonces, lo que hicimos fue realmente generar un cuestionario que captaba todas las variables importantes, las que podían predecir un impacto en la salud y medir la salud en sí misma, y irlo administrando repetidamente. De hecho, lo hemos repetido 5 veces, aquí hay 4, pero tenemos otro seguimiento, y cubre toda la secuencia, desde el confinamiento inicial estricto hasta la fase ya de desescalada y de confinamiento. Estos son datos que prácticamente yo no conozco ningún estudio que tenga hoy en día. Estos surveys o encuestas de medir el impacto del confinamiento se hace una vez normalmente a una población cuando se ha confinado, pero que tengas datos de antes y todo el seguimiento es bastante único. Entonces, voy a presentar, para no alargarme, algunos de los resultados que tenemos ahora, pero esto realmente todavía es work in progress. Estamos analizando todavía los datos porque hemos generado muchísimos, pero sí vemos algunas cosas. Primero, los datos que presento son sobre unas 2.400 personas. Es muchísima gente que ha contestado cada cuestionario cada vez que administrábamos cada 10 días durante el periodo de confinamiento. Por tanto, realmente la comunidad VBHI es altamente participativa y estamos muy contentos de esto, ¿no? Algunas características: 87 diagnosticados, muchos con familiares contagiados o difuntos. Y lo que hemos mirado, básicamente, y ahora presentaré los resultados, por ejemplo, características que te ha tocado vivir
durante el estado de pandemia o de confinamiento. Empezando por si has estado infectado tú o familiares, pero también dónde has estado confinado. ¿Has estado en una casa grande o no? ¿Has estado con niños o no? ¿Con la pareja? ¿Has estado forzado a estar separado porque uno de los dos estaba confinado, infectado o no? Y actividades realizadas durante el confinamiento. Cuando has estado confinado, te has estado mirando la tele todo el día, han cambiado tus patrones de alimentación, te alimentas peor, mejor, haces más o menos actividad física, todo ese tipo de cosas. Primero, características personales, rasgos de personalidad y estrategias de afrontamiento al estrés. Este rasgo de las personas, que algunas personas en general entre los problemas intentan buscar soluciones, intentan hablar con los otros, intentan planificar versus otras personas que lo ven como algo muy complicado, incambiable, etcétera. Estos aspectos psicológicos condicionan el impacto del estado del virus en la salud cerebral, por tanto, características más o menos objetivas y características más o menos psicológicas, cómo impactan en el efecto del estado de confinamiento sobre la salud mental, la soledad, porque es un factor de riesgo importante para la salud mental y además estar confinado puede querer decir estar aislado, sentirte más aislado, sentimiento de soledad, y también cómo todo esto impacta sobre cómo la persona percibe el problema suyo de salud respecto a la pandemia, los que tiene al lado, y el problema incluso social, por ejemplo, quizá la crisis económica, que es una preocupación que va cada vez apareciendo más. ¿Qué hemos visto? Primero de todo, a nivel un poco esperado con la literatura anterior, pero confirmando el hecho de que efectivamente estos son quejas de salud mental, por tanto cuestionarios donde lo que preguntamos es si tienen problemas de ansiedad, si tienen problemas de depresión o de quejas cognitivas, de concentración, etcétera, incluso de calidad de vida. Lo que vemos es que después del COVID, agrupando todos los cuestionarios respecto antes del COVID, aumentan las quejas o disminuye la salud mental en la población en general. Esto es alguna cosa que habíamos estado esperando, pero confirmamos aquí. Ahora iremos siguiendo a la población después del deconfinamiento o post-COVID, a ver si esto revierte o no. Algunos resultados interesantes, quizá más novedosos. Esto no hace falta explicar exactamente el gráfico, pero lo que quiere decir es que en general la gente que hemos preguntado está más preocupada por si un familiar cercano se afecta, se infecta, se contagia, y si hay repercusiones graves de ese contagio, de ese familiar, que de uno mismo. Esto es un bias que se ha descrito mucho en la literatura. Hay una tendencia a percibirse a uno mismo como menos a riesgo de las situaciones que los otros, y esto lo vemos aquí. Pero además lo vemos en el contexto de la preocupación sobre la economía también. Primero, las personas creen que se infectarán menos ellas mismas que los familiares, o se preocupan menos por ellas mismas. Y esto es independiente del tipo de actividades que realizan profilácticas para contagiarse, o si tienen factores de riesgo como la edad, la obesidad o síndrome metabólico, que implica que si te infectas tienes más probabilidad de ir mal. Independientemente de esto, están más preocupados por los allegados que por ellos mismos de infectarse, y están más preocupados por la economía que por la propia salud. Y esto lo hemos visto, esta tendencia va increciendo, es decir, la gente está poco preocupada por su salud personal, lo está más por la que tiene al lado y más por la situación general que su salud personal, incluso en los momentos en que había mucha frecuencia o incidencia de casos nuevos al principio de la pandemia. El mensaje de esto es que hay que ir con cuidado. Esto implica que hay que ir con cuidado, que la gente no relaje, tiende a percibir menos riesgo para él mismo, y esto es importante cuando se compara con otras cosas. Una cosa que hemos visto también y que creo que merece la pena comentar, y luego ya un par de diapositivas y acabo con esto, que estamos viendo nosotros desde el BBHI hace tiempo que nos interesa estudiar la soledad. La soledad es un estado de sufrimiento psicológico que se asocia con una emoción negativa, si quieren, que se asocia con un riesgo de enfermedad mental, pero también de enfermedad sistémica y de muerte por cardiopatía debido al estrés, a la hipertensión, incluso con deterioro cognitivo en la edad avanzada. Entonces, lo que hemos mirado es cómo el confinamiento impactaba los sentimientos de soledad de las personas. Y hemos visto una cosa muy interesante. Estos son los dos puntos. Sentimientos de exclusión social de dos grupos. Personas con síntomas altos de ansiedad y depresión,
Personas con síntomas bajos, es esperable que tengan más sensación de exclusión social, está muy asociado con los síntomas de ansiedad y depresión. Esto es antes del COVID, o sea, del confinamiento, de hecho, del confinamiento estricto, y esto es el impacto inmediato del confinamiento los 10 primeros días. Esto es paradójico. Disminuyen la sensación de exclusión social, especialmente en las personas que tenían más sensación de exclusión social antes del confinamiento. ¿Y esto a qué lo atribuimos nosotros? Si recordáis, los primeros días de confinamiento, que era muy estricto, también hubo una gran respuesta a nivel social, comunitaria, de sentimiento de comunidad contra un virus. La gente salía a aplaudir cada día a las 8 de la noche, había muchos mensajes en ese sentido de ir juntos, de ese virus lo vamos a matar, a ganar. Una persona que ya habitualmente se siente muy excluida socialmente, asociada con problemas mentales, quizá ese contexto le da un poco más de reconexión, de hecho, como grupo social. Estos son lecciones para el estudio de la soledad, para políticas sociales en el caso del estudio de la soledad. Lo que estamos viendo, no obstante, es que a medida que el confinamiento avanza, los niveles de exclusión social vuelven a aumentar. Pero el impacto inmediato fue: me cierro porque como grupo, como sociedad lo ganaremos y me siento más unido. Pero quería ir aquí. Esto quizás es lo más interesante y entronca con lo que estábamos diciendo de por qué hay personas que mantienen la salud cerebral bien a lo largo de la vida o bien durante el confinamiento más que otras. Estos puntos son las 2.400 personas que he comentado antes. Y esto es el cambio en salud mental, en las escalas de salud mental, es decir, ansiedad, depresión, calidad de vida, bienestar psicológico, quejas de funcionamiento cognitivo, antes, o sea, después del COVID respecto a antes, de cada persona. Los que están por aquí encima del 0 son gente que en el confinamiento ha ido peor, está peor de salud mental, está más depresiva, más ansiosa, que es lo esperable quizá. Pero hay mucha gente que está alrededor de 0, prácticamente no ha tenido cambios, y hay gente que está mejor. Hay gente que dice que está mejor durante el confinamiento de salud mental que antes del confinamiento. Entonces nosotros queríamos esta variabilidad interindividual, queremos primero de todo ver qué variables lo explican principalmente, o qué factores. Uno de las variables que explican esta variabilidad de como dos grupos, los que van mal y los que van bien, para entendernos, es el contagio propio. Las personas que se han infectado tienen peor salud mental con el seguimiento del confinamiento. Más quejas, peor salud mental. También si tienen un familiar afectado o, aunque no sean afectados, si tienen miedo a infectarse. El hecho de tener miedo de que me pueda infectar, de que no sé exactamente qué puedo hacer para no infectarme, no estoy seguro que lo que me hayan explicado que puedo hacer me servirá para no infectarme, este tipo de miedo se asocia claramente con una peor salud mental, más ansiedad, más depresión, menos calidad de vida durante el confinamiento. ¿Vale? Y ahora acabamos con esto. Hemos dicho que dos de los factores que explican las personas que tienen más probabilidad de ir mal desde el punto de vista de salud cerebral o mental durante el confinamiento es si has estado infectado tú mismo o un familiar. Ahora volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero con las personas o que se han afectado ellas mismas o tienen un familiar infectado. Y volvemos a ver que hay gente que efectivamente va mal y hay gente que aun estando infectado o tener un familiar infectado, en los cuestionarios de salud mental y calidad de vida y todo esto no dicen que han ido mal durante el confinamiento. ¿Veis? Estos de aquí, aunque tienen factores de riesgo que hemos identificado para ir, que impactan negativamente en la salud mental, que es que han estado afectados por la enfermedad o un familiar, dicen que ha ido bastante bien. Están tranquilos durante el confinamiento, les ha ido bien desde un punto de vista mental. ¿Qué diferencia estos dos grupos? Esto es lo que puede trasladar luego a la clínica, ayudar. Por ejemplo, lo que hemos visto hasta ahora son datos totalmente todavía analizables, hombres, pero esto de hombres todavía lo tenemos que ver bien. Seguro que no por el hecho de ser hombre. Quizá las mujeres tienen más impacto cuando un familiar se les afecta a nivel de estructura familiar, esto podría ser uno de los factores, no lo sabemos. Pero por ejemplo, a nivel de calidad de vida, mejor sueño. Las personas que mantienen mejor el sueño durante el confinamiento, a pesar de estar infectados o tener familiares infectados, lo llevan mejor desde el punto de vista de salud mental, salud cerebral durante el confinamiento. Y estrategias de afrontamiento al estrés, lo que comentaba antes.
Las personas que tienen una predisposición a ver las cosas en positivo, a encontrar soluciones ante los problemas, a hablar con la gente para encontrar soluciones, planificar para que no pasen, ver una oportunidad en un problema, este estilo cognitivo, son más resilientes a una situación realmente negativa, que es que estás confinado y encima infectado o uno de tus familiares también lo está. Esto tiene importancia para la traslación en la clínica, porque se puede, evidentemente, intentar mejorar el sueño, pero se puede, los psicólogos clínicos de Goodman, por ejemplo, con terapia cognitivo-conductual, entrenar las estrategias de afrontamiento al estrés. Y si realmente esto de las pandemias y de los virus va a seguir, pues es un tema importante a tener en cuenta, ¿no? Este es el tipo de conocimiento que creo que generamos desde la investigación para revertir. Por tanto, para acabar, lo que estamos haciendo ahora es, vamos a seguir mandando cuestionarios para ver esas curvas de salud mental después del confinamiento, si se recuperan o no, y quién recupera más y no. Identificaremos y estudiaremos el cerebro también como predictor del impacto. Esto es investigación, pero seguiremos a la gente para identificar a aquellos que a largo plazo, por ejemplo, tienen más problemas, porque hay un porcentaje descrito en la literatura, quizá un 5 o 10% de personas, que va a desarrollar una depresión a medio o largo plazo, un trastorno por estrés postraumático, y querremos entender mejor qué caracteriza a estas personas para luego ayudarlas y derivarlas de alguna manera a todos estos programas que ha comentado el doctor Figueroa, de una evaluación y un abordaje mucho más personalizado, utilizando evaluaciones o poniendo a disposición de la gente que ha estado más afectada, no solo de nuestro estudio, sino aprendiendo de nuestro estudio, pero para mejorar la atención personalizada de las personas que han tenido un impacto más negativo en salud cerebral, en salud mental, debido al estado del virus y del confinamiento, y utilizando la tecnología que tiene Goodman y todos los equipos que ahora estamos poniendo en marcha en estos programas. Yo lo dejo aquí y si queréis preguntas.